Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a quienes nos acompañan aquí en sala, a quienes nos siguen también por medio de la Zoom. Muy bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro conversatorio Mercado y Moneda. El día de hoy pues, nos va a apoyar con la moderación nuestro querido Abraham. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro conversatorio Mercado de Moneda en Hispanoamérica, siglos XVI a XIX, el cual estamos realizando, donde recordar en homenaje a doctor Heraclio Bonilla, maestro aquí de muchos de los presentes. Y bueno, agradecimientos primeramente a la coordinación del evento, al doctor Antonio Barra, a Ana Rojas, y el día de hoy, agradecimiento a nuestros panelistas del día de hoy. Nuestra mesa del día de hoy es sobre mercado indígena, motor de integración económica y uso de la lengua en España. Como primera ponencia tenemos a la doctora, tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Katsi Baena del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Permítanme entonces relacionar a la doctora Marta Katsi Baena Pérez, es investigadora social C en el Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigación Filológica de la UNAM, doctora en Historia, también por esta institución, docente de los posgrados en Historia y Estudios Americanos, así como en Colegio de Letras Modernas y en el Departamento de Historia de la Universidad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Doc, quedamos contigo, un placer. Gracias. Bueno, primero que nada, Sí, claro. pues agradezco la invitación de los programas Rojas. A todos. Podemos hablar. Sí. A los sistemas. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, Ana, para poder participar en este conversatorio. Ya empecé también las investigaciones que estoy realizando en la actualidad. Bueno, la ponencia, o más bien la ponencia presentada el día de hoy, estructura de mercados extranjeros, así que principales instituciones de instalación de ganado, en una primera del área maya, siglos XVI al XVII. Bueno, en esta ponencia voy a explicar que los primeros aliados a los europeos, tanto comuneros como religiosos, fueron mercaderes chiapanecas y sinacantecos que buscaban mantener el control de las rentas de intercambio que conectaban los Altos de Chiapas y a Guatemala como ruta hacia Tehuantepec, hacia Coatzacoalcos, los cuales durante el siglo XVI buscaron constituirse como señores o caciques de las tierras para mantener el control de las rutas de intercambio. Pero posteriormente, que identificó su descendencia durante los siglos XVII y XVIII. Y si quieren, podemos pasar al siguiente. Muchas gracias. Bueno, estos recuerdos yo voy a hablar de estos mercaderes y cómo fue que en un principio la idea de las familias de mercaderes en la época prehispánica y después fueron considerados como caciques y finalmente cuando se configuraron las repúblicas de indios ocuparon cargos en los pueblos a los que pertenecieron. Y además pidieron estancias de ganado caballar, que va a ser muy importante para relacionarlos como amigos. Los pueblos a los que pertenecieron fueron Jiquipilas, Mentandán y Chapán, este último también denominado Chapa de Indios, actual Chapa de Corzo, y pertenecieron a una región en la que desde la época prehispánica interactuaban hablantes de diversas lenguas, como de la familia Zoque, de Chapán, de la familia otomana, como chapaneca, y también diversidades de familias mayenses, como va a ser los sinacantecos en sí. Por lo que estudios arqueológicos, antropológicos y históricos han caracterizado a este espacio como una frontera cultural y lingüística. Si quieren, pasamos a la siguiente. Bien. Esta menciona las rutas de intercambio de los grupos clásicos, en el que participaban tanto Sinacantán como Charca. Ahí pueden ver que Sinacantán tenía el control de las rutas que venían desde México, Tenochtitlan hacia Tuxtepec, Coatzacoalcos, ¿no? De el Golfo de México, y luego íbamos a los Altos Mayas. Y por otra parte, Chiapas, ¿no? Que tenía relaciones comerciales con Tehuantepec, o sea, Oaxaca, Tuxtepec,
De los expedientes de litigio por la encomienda de Sinacantán se registró el tributo que los sinacantecos entregaron a Francisco Monolejo. Entre estos elementos encontraban las plumas de quetzal, algunas orejeras de oro, mantas de algodón y esclavos indígenas, así como algunos frutos agrícolas. Ello da muestra de la variedad de recursos procedentes de distintos nichos ecológicos que movilizaban los exilios para suplir. Los pueblos de los Altos de Chiapas, a donde pertenecía Sinacantán, se conectaban por ríos y veredas con los pueblos de la depresión central de los Altos de Guatemala o de las tierras bajas de Tabasco y de Guatemala. Estas eran rutas comerciales muy importantes para finales del siglo XV y principios del XVI, pues conectaban a Chiapas con los pueblos de Oaxaca y a través de ellos con las poblaciones costeras del Pacífico, también con las de la costa del Golfo y sobre todo con Guatemala. Los mercaderes que buscaban acceder a las plumas de quetzal de los Altos o a las mantas de algodón de las tierras bajas tenían que cruzar las rutas comerciales de Chiapas o bien intercambiar estos productos en el puerto de Coatzacoalcos y los sinacantecos obtenían las mantas de algodón de Guanajuato, donde se cultivaba esta flor. Y las plumas de quetzal eran obtenidas en intercambio del ámbar por los candores, quienes a su vez las obtenían de las tierras altas de Guatemala, zona nombrada como La Paz por los españoles. Es probable que las orejeras de oro surgieran en trueque con los mexicas, y había varios yacimientos de oro, algunos en Oaxaca, otros en las riberas del actual estado de Guerrero, y fue hasta la década de 1530 que se encontraron lavaderos de oro en Copanahuatla, que se encuentra en de Chiapas, de los cuales se aprovecharon los ingenieros de Chiapas. Pero el trabajo artesanal de las orejeras fue producido por los mexicas. Estos productos eran suntuarios, los usaban los gobernantes, las autoridades de algunos pueblos del centro de México. Y es probable que el encomendero de Sinacantán intercambiara este tributo por esclavos. Para esta época, para la década de 1530, se intercambiaban los esclavos indígenas con los vecinos de las islas de las Antillas para obtener caballos, ¿no? Entonces era la forma en la que podían obtener caballos los europeos. Y bueno, por otra parte, también los nacantecos utilizaron el ámbar como medio de cambio por lo que tributaban, ¿no? Ellos manejaban mucho el ámbar y con ese ámbar podían obtener las plumas de quetzal, algunas mantas. Y el ámbar lo van a obtener de los pueblos cercanos, Totolapa y Sinapoel, que estaban muy cerca de Sinacantán. Se trataba de un producto importante para los pueblos que tributaban a la Triple Alianza con los Orquinos. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Chiapas y Sinacantán se peleaban por las rutas comerciales. Vemos que los dos, unos controlaban la ruta que iba hacia el Golfo, la otra hacia el Pacífico, y ambos fueron reticentes a los mexicas, pero hay constancia que tuvieron relaciones comerciales con ellos. Como pueden ver en la lámina, uno de los informantes de Nochtas de franciscano de Bernardino de Salud, los mercaderes mexicas tenían que disfrazarse y hablar el socin para obtener las plumas de quetzal y el ámbar en el pueblo de Sinacantán. Estas relaciones comerciales prehispánicas fueron asimiladas por los conquistadores muy pronto y se insertaron en ellas para poder sobrevivir en estos territorios desconocidos. Incluso es muy probable que estos Oaxteca fueran los guías, ¿no? Ya sabemos que hay una historiografía muy importante que ha dicho que no solamente fueron los europeos los conquistadores, sino que también las caltecas y algunos otros nahuas. Bueno, entre los dos hicieron estas empresas de conquista y es muy probable que estos Oaxtecas fueran los guías, ¿no? Hacia el sureste, lo que va a ser el Nueva España. Sí. En los pleitos por encomienda producidos durante la primera mitad del siglo XVI, se constata la preocupación de los españoles por la ausencia de señores indios. Muy importante esta cuestión porque a diferencia de otros lugares como el centro de México, no van a poder tener, ubicar autoridades indígenas con las que puedan negociar directamente el tributo. Entonces van a preocuparse por esta ausencia de señores indios con los que pudieran negociar los tributos y el vasallaje al de España.
Juan Herrera declaró en 1534 sobre las conquistas de Diego de Nazaret que los indios se alzaban porque, cito, son bellacos, sin razón, y que no les hizo el dicho griego, además de griegos, maltratamientos, sino que unas veces les sirven y otras no, porque los pueblos no tienen señores y cada vez que se les antoje se van a... Estas declaraciones mostraron la necesidad de los conquistadores por un diálogo social. En este caso, buscaban una autoridad local. Para ello, explicó que la palabra cacique, gentai, significaba jefe militar, fue retomada por los conquistadores españoles para conceptualizar la organización sociopolítica de los indios en tierra continental. De tal manera que en las fuentes hispanas se consideraron como caciques aquellos naturales de la provincia de Chiapas que se aliaron a los grupos de conquistadores y posteriormente a los frailes dominicos para negociar sus propios intereses. Y a partir de diferentes pleitos judiciales, bueno, procesos judiciales, he constatado que muchos a los que se les decía caciques, también se les decía que eran indios de razón, porque eran quienes podían no solamente negociar el tributo, sino también realizar intercambios mercantiles, ¿no? Bien, la siguiente. Entre 1589 y 1599, la Audiencia de Guatemala, a la que pertenecía la provincia de Chiapas, otorgó 18 estancias de ganado a vecinos de Ciudad Real, a religiosos y a indios principales. En 1611, de la Catedral de Chiapas, frutos de unas casillas, con el fin de cobrar la bula de Santa Cruzada, elaboró una película de universitarios amarillos, negros y vecinos españoles a partir de los padrones realizados por el visitador y oidor Manuel de Hungría Girón en la provincia entre 1609 y 1610. En este documento se registraron las actividades productivas que se desarrollaban en el obispado de Chiapas, entre las que se encontraba la cría de ganado, vacuno, caballar y cerdoso. Sobre las primeras se mencionó que para principios del siglo XVII había un total de 58 estancias de ganado, vacuno y caballar, que se repartían entre los pueblos de Chiapa de Indios, en la Vicaría de Comitán, en la de Copanaguazla y en el beneficio de los Pilas y también en el partido de Mapastepec. Además, la Vicaría de los Centrales especificó que se criaban mucha cantidad de ganado cerdoso. Es posible que la cría de cerdos a la que se refiere la cita fuera libre y no se adjudicara a una estancia de ganado. La siguiente, por favor. Según el registro del DEAN, el beneficio de Chiquipilas tenía un trapiche de azúcar y 15 estancias de ganado vacuno caballar, algunas de las cuales de las tierras las habían obtenido como merced real vecinos de Ciudad Real. En el priorato de Chiapas, bueno, perdón, con tres de la Ciudad Real, es la ciudad de los españoles, que está en el priorato de Chiapas de Indios, a 12 leguas de la ciudad de españoles, también había un trapiche de azúcar y 7 estancias de ganado vacuno y caballar, de las cuales 4 eran administradas por el convento de dominicos de Chiapas, que también controlaban la empresa azucarera. En la vicaría de Copanaguazla había un ingenio de azúcar y 10 estancias de ganado vacuno y caballar, de los que recibían 50 indios nobles y muertos casados. Finalmente, en la vicaría de Comitán, además del cultivo del maíz, frutas y legumbres, había 2 estancias de ganado vacuno y caballar, donde vivían 80 indios y negros mulatos casados y solteros. A partir de los datos obtenidos, se puede sostener que la producción ganadera estaba relacionada con los productos de azúcar y con la actividad de la arriería, de la que participaban tanto indios como españoles para el transporte de mercaderías a larga distancia. En realidad, la arriería va a ocupar, las rutas de la arriería van a ser también estratégicas del fiscal que hablábamos anteriormente y que en realidad las rutas de conquista son las antiguas rutas del mercado, ¿no? Hispano. Bien, la siguiente, por favor. Durante la segunda mitad del siglo XVI, el repartimiento de tierras se generalizó. Las ordenanzas redactadas por Felipe II, el presidente del Consejo de Indias, Juan de Obando, permitían otorgar tierras tanto a los españoles, pacificadores, se les decía, y pobladores de nuevas villas y ciudades, como a los pueblos que eran limitados.
En este contexto, algunos indios particulares solicitaron títulos de estancias para ganado con el fin de consolidar sus negocios en la región. Pero justamente es un cuadro donde podemos ver las estancias, las estancias de ganado que se le dieron a los indios, las que están subrayadas en verde. Podemos pasar al siguiente, por favor. Fue así como entre 1590 y 1592 la provincia de Guatemala ocupó 5 mercedes de tierras. Aquí les muestro el mapa, donde están, bueno, donde se van en los pueblos en los que se van a estar estas tierras. Algunos principales o a quienes ocupaban algún cargo en las públicas de mundos. 4 de estas mercedes se concedieron en el pueblo de Chiquipilas, como en el caso de Pablo Ramírez, Francisco Morales, Diego Vázquez de Rivera y Cristóbal Rivera, mientras que una se otorgó a Indio Francisco Jalife en Chapa de Núñez. Durante este periodo, las estancias de ganado se encontraban en los territorios de la República Central. Fue hasta 1599, después de las leyes de composición, cuando se otorgó un título de tierras a Cristóbal Arias, que era un indio Tzotzil, en el pueblo de Sinacantán, que pertenecían a las Tierras Santas. Podemos seguir a la siguiente, gracias. Únicamente Francisco de Morales solicitó un sitio de estancia para yeguas, a fin de poder pagar su tributo, por lo que era Macehual, es el único indio que ubicado como un Macehual, que era el principal, no tenía cargo con el. Sin embargo, la mayoría de los indios a quienes se otorgaron estancias de ganado eran principales y sus ascendientes habían sido considerados mercaderes, señores y caciques, por sus alianzas con los encomenderos y los dominicos durante la primera mitad del siglo XVI. Por ejemplo, en el caso de Arias, procedía de una familia de mercaderes sinacantecos. En sus probanzas de méritos y servicios, declaró que fue hijo del señor de Sinacantán, que se llamaba Cuscauca, quien según Arias había sido un rico mercader y guerrero. Era importante, tanto mercader y guerrero eran actividades que ocupaban estos indios porque tenían que defender las rutas de intercambio que se disputaban con los. Es probable, podemos pasar al siguiente, es probable que el padre de Arias fuera uno de aquellos quinacantecos a los que acudieron los gobernadores Tomeca, mercaderes mexicas, que para obtener productos contrarios como las plumas de quetzal, que ya les había comentado. Cristóbal Arias también informa que su padre recibió un beneplácito al grupo de conquistadores capitaneado por Diego de Mazariegos, que llegó a la provincia de Chiapas. Asimismo, mencionó que lo apoyaron en las conquistas de los pueblos que no querían pagar tributos, fungiendo como guías e intérpretes. Además, dijo haber participado en las entradas punitivas de Lacandón. Estas proezas de méritos y servicios los redactó Arias en 1581 para solicitar que sus hijos tuvieran cargos de la República de Sinacantán, así como para que no se les cobrara el tributo y se les permitiera usar caballos, daga y espada. Para el caso de los chapanecas, a principios del siglo XVII, un grupo de indios realizó sus proezas de méritos y servicios para solicitar privilegios al rey o a sus representantes de la audiencia de Guatemala por su participación en la guerra contra el Lacandón. Este fue el caso de la guerra y de Rodrigo de León, quienes también pidieron autorizar el uso de armas y caballos, así como la exención del tributo para sus hijos. Así pues, tanto el caso de Chapaneco como en Sinacantecos, el uso del caballo fue un símbolo de honor, pero también implicó la legitimación del gobierno territorial como gobierno del Estado. Es de interés que los 5 indios principales solicitaran estancias de ganado mayor, en especial para yeguas. Ello nos habla del importante papel que desempeñaban en el control de los recursos empleados en el transporte de mercancías. Muy probablemente mantuvieron de esta manera el control de las rutas de intercambio de la época mesoamericana. Pero ahora que por otra parte, don Cristóbal Guevara también pidió estancia para ganado menor, mientras que Cristóbal Arias, Francisco Jalife y Pablo Ramírez, además pidieron caballerías de tierra, cementeras de maíz y legumbres, con el supuesto objetivo de sustentarse. Todas las tierras conquistadas las consideraron como vacas y relengas, lo cual era una justificación para obtenerlas en el contexto de las nuevas políticas de la corona para repartirlas. A partir de algunos trabajos de Mario Cruz, he ubicado que los apellidos de estos indios principales que obtuvieron títulos y mercedes de tierras a finales del siglo XVI aparecen en las peticiones de indios caciques del siglo XVIII.
en los cuales solicitaban mantener ciertos privilegios como no pagar tributo ni realizar servicios personales. Un ejemplo claro es el de Diego Vázquez de Rivera, del pueblo Soque de Jiquipilas, pues según Rus, el apellido Vázquez se utilizó por la nobleza indígena que se consolidó durante todo el siglo XVII y que posteriormente, durante el siglo XVIII, se unió con el apellido de Vázquez. Ya para cerrar, pues si podemos pasar a la siguiente, bueno, la siguiente, a partir de los ejemplos analizados, se observa que los indios categorizados como principales buscaron que se les dieran instancias de donar, especialmente de caballos y yeguas que impiden mantener el dominio del territorio mediante el control de las rutas comerciales y de los recursos destinados al mercado. Así que las familias de mercaderes indígenas ahora pasaron a convertirse en las muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Muy relevante lo que nos comentas, respecto de la promoción de los mercados, de estas comunidades, y los incentivos que van a las mismas. Por lo que damos paso a nuestro segundo comentarista del día de hoy, nuestro segundo ponencia, el cual es el maestro Cristian Riani, quien nos va a presentar su ponencia titulada. Gracias. Bien. Mercados microverticales del mercado de la mesa en las últimas décadas del régimen colonial, 1796-1810. Una pequeña semblanza del maestro Cristian Riani, es historiador de la Universidad Nacional de Colombia, y magíster en Historia de la Universidad de los Andes, con trabajos centrados en la historia demográfica de la Sabana de Bogotá, mercados de tierras y comercio interregional de los siglos XVII a XVIII. Y bueno, vale anotar también, pues, discípulo de Heraclio, uno de los discípulos que nos acompañan el día de hoy. Cristian, quedamos contigo. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Fuerte y claro, compadre. Sí, listo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Para mí es un honor pues estar en este conversatorio. Bueno, a lo largo de la exposición pues hablaré un poco acerca de las preguntas que surgían en las clases con el profesor Heraclio y demás, y en parte cómo eso se integra pues a esta exposición de bueno, una parte de mi trabajo de maestría, que yo creo que es bastante sugerente respecto a esas preguntas que teníamos en sus clases, y creo que también es de interés aún más, pues viendo los títulos y de las otras ponencias del día de hoy, incluso pues ya conociendo la anterior. Entonces, siguiente por favor. La siguiente diapositiva es, bueno, bueno, aquí un pequeño delay, pero no importa, yo veo que está cambiando. Una de las cosas que siempre nos preguntaba el profesor Heraclio, o que siempre digamos, nos alentaba a pensar, era la enorme complejidad que implicaba analizar la realidad neogranadina o colombiana de la época colonial, o en general, pues de la historia de esta zona, debido a que contenía en su interior elementos económicos, sociales y políticos similares tanto a Mesoamérica como a la región andina, como al Perú. Es decir, esta llamada zona intermedia que los antropólogos siempre señalan como una zona con una alta diversidad étnica, lingüística, siempre presenta como versiones pequeñas o microscópicas de fenómenos ya mesoamericanos o andinos. En el mesoamericano, él decía, cuando llegaron los españoles, encontraron una gran cantidad de indígenas como yendo y viniendo, mercados de sal, de mantas, de productos de mar o digamos de tierra, que siempre a los españoles les fascinó, y que incluso ellos utilizaron esas rutas como medio para conquistar el interior, ¿sí? Es decir, ellos siguieron el río Magdalena y siguieron esas rutas comerciales, por ejemplo, el de la sal. Entonces, el gran reto de entender el pasado colonial colombiano residía en entender, por un lado, la larga duración de esas instituciones indígenas, así como entender cuál era el grado de originalidad de estas poblaciones. Es decir, no basta con simplemente reconocer que hay versiones pequeñas de, por ejemplo, los mercados indígenas mesoamericanos y de los mecanismos de redistribución y aprovechamiento de los distintos pisos térmicos de la zona peruana. Siguiente, por favor. En ese sentido,
el conocimiento, los estudios del comercio, como han demostrado los trabajos de, por ejemplo, de James Torres, de Jason Bedoya, otros discípulos del profesor Heraclio, pues han mostrado que pueden ser una llave o una puerta de entrada a esa realidad. En este caso está el pueblo de La Mesa, bueno, es un pueblo que queda a unos 60 kilómetros de Bogotá, pero cuya particularidad está en que se encuentra como a medio camino entre las tierras altas de la sabana, 2.600 metros sobre el nivel del mar, y el valle del río Magdalena a unos 200 metros sobre el nivel del mar. Es decir, está justo en medio del camino en el que se encuentran esas dos regiones y que le permite convertirse como en una zona bisagra, en una zona de, digamos, de contacto entre las poblaciones de ambas zonas y por ende facilitaba o lo ponía en una posición privilegiada para convertirse en un centro de intercambio, o en un, digamos, en un mercado de media montaña, como dirían algunos, y que se enlaza con esas preguntas del profesor Heraclio respecto al aprovechamiento de los distintos nichos ecológicos que hay en los Andes, ¿no? El llamado archipiélago vertical de John Murray, pero él decía que aquí eso no se podía aplicar tan fácilmente debido a que las alturas no eran de la misma escala, sino que además, digamos que los recorridos eran más cortos. Entonces, él hablaba un poco de el potencial que tenía la idea de la microverticalidad en esta zona, una idea postulada por Carl Henry Langebeck aquí para Colombia, que no se le ha puesto mucha atención, pero que sí interesó a otros académicos europeos como John Matthew, que habló de una economía de montaña. Sí, es decir, aquí las poblaciones andinas lo que hacen es una adaptación, se adaptan a los accidentes geográficos, a la geografía andina, a las montañas, y lo que hacen es que aprovechan de diferentes maneras ese acceso a esos recursos. Lo que yo quiero demostrar aquí es que el mecanismo para esa adaptación requirió, por un lado, efectivamente una economía de montaña de archipiélago vertical que utilizó como medio de redistribución no el Estado, sino el mercado. Es decir, la economía colonial neogranadina dependió del mercado para el aprovechamiento de esas distintas potencialidades productivas en cada una, pues, de las regiones. Entonces, bueno, la población se llama La Mesa porque queda como en una pequeña, ¿cómo se llama? Una pequeña meseta, ¿sí? Desde donde incluso se puede ver el río Magdalena, donde baja a veces neblina de la sabana. Bueno, es un lugar muy bonito para que vayan. La siguiente, por favor. Disculpa, ¿se está escuchando? Sí, pero no vemos Sí. Ah, ya, listo. Listo. Entonces, pues, este es un mapa digamos, de La Mesa y zonas circundantes. Entonces, La Mesa se vuelve importante a finales del siglo XVIII porque se convirtió en un mercado de gran importancia. Incluso las crónicas de la época hablan constantemente de indígenas, de negros, de mestizos, de gente de todas las calidades que iban y venían a esa población para intercambiar todo tipo de productos, los llamados calentanos, los paramunos, como les decían a la gente que vivía arriba y abajo de la cordillera, y que se fue asentando en esta zona debido a la producción azucarera. Entonces, esta zona se inserta en la economía neogranadina mediante la producción de caña de azúcar, que era utilizada para la producción de aguardiente y los dulces. Si ustedes van a cualquier pueblo de Colombia, del altiplano, de cualquier zona, el gran producto que se vende en los mercados de los domingos, sábados, son los dulces, incluso en lugares donde es imposible que se produzca la caña de azúcar. Entonces, esta zona, pero además también, a pesar de que la población indígena fue muy pequeña, esa retícula de resguardos, de pueblos, de reducciones indígenas, se terminó convirtiendo en la retícula urbana que va a dar forma a los patrones de poblamiento de los mestizos, pero que también se va a poner al servicio del mercado. Es decir, va a haber una coordinación entre los distintos mercados semanales de estos pueblos para asegurar el abastecimiento de determinados productos. Es decir, en la mesa del mercado semanal era el sábado, la capital virreinal era viernes y jueves, y en las otras poblaciones, pues se iba moviendo miércoles al domingo, al jueves. Incluso hay, a finales del siglo XVIII, hay algunas como protestas o conflictos entre algunas poblaciones porque pedían cierta coordinación de los mercados para que la población pues no se fuera al pueblo de al lado
para comprar sus productos. Siguiente, por favor. En la mesa decidieron instalar una oficina de recaudación de alcabalas que lo que muestra es primero efectivamente confirma el flujo comercial constante en todas las direcciones de una amplia diversidad de productos, pero que también empieza a mostrar eh, una amplia complementariedad, mucho más fuerte de lo que suele observarse en las crónicas de los viajeros de esa época. En realidad muestra flujos comerciales mucho más fuertes de lo que la historiografía más tradicional hubiese querido reconocer, es decir, efectos de la tierra, caña de azúcar, bueno, efectos de la tierra, los textiles que se producen en el Oriente, de sal, de productos de Castilla, de garbanzos, de arroz, es decir, es un mercado mucho más vigoroso y se quiere mucho más diverso de lo que se puede evidenciar a través de otro tipo de fuentes. ¿Sí? Entonces aquí se ve como un porcentaje más o menos del recaudo utilizando los libros de Alcabala mejor organizados, que son los de 1796 a 1810. Es quizás la época en la que tenemos la información más consistente y que se convierte un poco como en pistas de lo que tendríamos que buscar o de intentar ver en los siglos anteriores para observar cómo esas rutas comerciales de origen indígena o, si se quiere, los primeros años de la época colonial siguieron existiendo a lo largo de todo el periodo colonial. Bueno, no fue virreinato, primero fue presidencia, después virreinato y demás. Entonces, bueno, siguiente, por favor. Entonces, como aquí esto se confirma, digamos, un poco mejor, que es el recaudo por ramos de mayor importancia en la mesa, que muestra efectivamente que era un comercio constante todos los meses, todas las semanas, es decir, no es válida esa crítica que pueden hacer algunos, que no, es que eso era de vez en cuando, no sé qué. No, es realmente la población estaba volcada a ir todas las semanas al mercado a comprar desde sal, miel, yuca, maíz, lo que sea, no solo para el consumo de sus vecinos, entre comillas, sino para efectivamente para llevarse un poco como una ganancia del comercio, digamos, más menudo o más pequeño que puedan hacerlo para sus propios pueblos. Hay registros de gente que simplemente va de un pueblo en las orillas del Magdalena y sube a la mesa para comprar los productos que requieren para el funcionamiento de sus haciendas, para su consumo personal, incluso muchas veces dicen, no, me llevo esto para mi casa, para mi propio consumo, o que directamente para venderlo en poblaciones pequeñas de 500, 800 personas, y que realmente muestran la capacidad que tenía de alguna manera estos mercados de atraer porciones importantes de la población que están un poco como en zonas remotas de la cordillera o del Valle del Alto Magdalena para pues a la satisfacción de sus necesidades. Siguiente, por favor. Entonces, para observar por esa complementariedad ecológica está, en primer lugar, la caña de azúcar. Aquí se ve como una, una, un, el recaudo del ramo de conciertos que era utilizado por los hacendados para pagar a la alcabala de la venta de las mieles de los trapiches de la zona. Entonces ahí se puede ver que efectivamente eran producciones que puedan llegar a 1.500, 1.200 cargas anuales de miel en una zona relativamente pequeña, que la mayor parte era enviada a Bogotá para las reales fábricas de aguardiente y también pues para la producción de dulces y conservas que son muy populares incluso hoy en día. El profesor Heraclio siempre se burlaba de nosotros los colombianos porque decía que teníamos un paladar muy delicado, un paladar muy suave. Y él en parte decía que era porque estábamos rodeados de dulces, que siempre que él iba a todas las casas, a todos los pueblos, siempre había dulces. ¿Sí? Entonces era un chiste que él siempre decía, pero que en parte capturaba muy bien realmente ese gusto tan colombiano, un poco como de ponerle dulce a cosas saladas y este tipo de cosas, que realmente era muy curioso porque lo hacía un poco como en broma, pero que en este caso, a través de la historia económica, puede verse muy bien que efectivamente una parte importante de la economía colonial era eso, digamos, esa afición por lo dulce, que no solo era una afición por el gusto, sino que también es útil para una población que está habituada a moverse dentro de estas cordilleras, una fuente de energía.
¿sí? Entonces también habría que complejizar un poco por ese lado, pero pues que no deja de ser interesante esa pequeña anécdota. Siguiente, por favor. El otro gran producto es el de la sal. La sal era producida en Zipaquirá, que es una gran mina de sal, digamos de filón, es una mina, pero pues también había como yacimientos de sal como de agua salada que sale, que brota de la tierra, ¿sí? Es decir, aguas termales. Y esa producción, incluso hasta los primeros años de la República, se utilizaba mano de obra indígena con modos de producción de origen indígena del siglo XVI, que eran como grandes hornos de grandes hornos en los que se ponían como moldes de cerámica, se echaba el agua sal y por evaporación pues se iba acumulando la sal. Para esta época teníamos solo 3 libros diarios con los que se puede saber la producción y realmente uno encuentra que era una cantidad enorme de sal la que se podía producir en Zipaquirá y que era canalizada a través del mercado de la mesa hacia el Alto Magdalena. ¿Por qué es importante el caso de la sal? No solo para el sostenimiento de la población en general, siempre se habla del altiplano cundiboyacense como una zona muy densamente poblada, sino también para el levante del ganado del Alto Magdalena, que luego tenía que ser subido recorriendo cientos de kilómetros y subiendo la cordillera hasta la ciudad de Santa Fe, que era el gran polo de demanda de carne en el virreinato de la Nueva Granada. Esto es muy importante porque de no haber sido por la sal hubiera sido imposible sostener los enormes hatos de ganado que se habla constantemente de las haciendas jesuíticas de Neiva y demás. Incluso esa sal llegaba hasta Popayán, otro de los grandes centros económicos y culturales pues, del virreinato en esa época, y que muestra la enorme, si se quiere, complementariedad productiva que tenía el nuevo Reino de Granada a partir de productos muy específicos. En el caso de la sal es un poco bonito porque la sal baja hasta Neiva y demás, a lomo de mula, y después regresa en forma de reses o de vacas por la cordillera para alimentar pues, a la gran población. De hecho, también el profesor Heraclio hablaba mucho que a partir de las fuentes era muy evidente la adopción muy rápida que tuvieron los indígenas eh, del altiplano de, por ejemplo, vacas, burros, yeguas, es decir, rápidamente se apropiaron de estos animales y los integraron a sus modos de vida. Muchas veces se habla de que los indígenas tenían en sus pequeñas poblaciones mulas, caballos y demás que los alquilaban a los viajeros y que realmente cuestionan mucho esa idea de los indígenas como atrapados en resguardos autárquicos, que es muy común en la historiografía colombiana, principalmente del siglo XX, y que aquí empieza un poco como a cuestionarse realmente si estos eran como indígenas un poco como encerrados en su resguardo, sino que en lugar de eso son personas ya integradas al mercado, habituadas a estas formas de vida, sino que además también le dan un perfil distinto a ese proceso de mestizaje tan fuerte que tuvo el nuevo Reino de Granada. Es decir, la lengua muisca desapareció muy rápido, las lenguas como del altiplano desaparecieron muy rápido, pero los resguardos continuaron pues con una población muy hispanizada y demás. Siguiente, por favor. La otra gran familia de productos es quizás más conocida, que son los llamados efectos de la tierra. Los efectos de la tierra pues eran principalmente textiles producidos por familias campesinas, mestizas del nororiente neogranadino, que lo ha estudiado mejor Jason Bedoya, pero que muestran otra cosa muy interesante y es digamos, la relación simbiótica que había entre la mesa y Zipaquirá, no solo por la cuestión de la sal, sino también el, por la canalización de este tipo de productos, de estas ropas que venían desde el nororiente. Aquí se puede ver más o menos cuántas guías llegan a la mesa versus cuántas guías vienen de Zipaquirá con esos productos y más o menos cuál es el monto del recaudo de Cabala de las guías que vienen de Zipaquirá frente a las que vienen de otras zonas del virreinato. Ahí se puede ver que Zipaquirá, debido a que está ubicada como como en un cuello de botella dentro de la sabana de Bogotá,
es capaz de captar grandes cantidades de estos productos para luego redistribuirlos hacia el Alto Magdalena por medio del mercado de la mesa. Entonces, por eso es tan importante la complementariedad en los mercados y los días en los que se dan, ¿sí? De hecho, es muy común que la, los mestizos, indígenas, demás, compren algo en una semana y utilicen esos 7 días que tienen de guía para ir hasta el otro mercado, comprar, vender lo que llevan, comprar otras cosas y regresarse al punto de partida. Entonces, esto es de gran importancia, ya que es una ruta de comercio menos conocida. Las rutas entre poblaciones intermedias, como entre La Mesa y Zipaquirá. Hasta ahora lo más conocido son las rutas comerciales entre ciudades y puertos particulares, es decir, Santa Fe y Honda, o Santa Fe Cartagena, o Popayán, Bogotá, Quito, es decir, estas ciudades. Pero ahora lo que necesitamos conocer con mayor precisión son estos mercados más pequeños que de alguna manera pueden llegar incluso a ser más democráticos, en los que ya se empezarían a entrar comerciantes pequeños, gente que ejerce el comercio de manera, digamos, no como oficio, profesión principal, sino que solo es un complemento de ingreso, y también cómo realmente estos mercados funcionan de una manera muy dendrítica, en la que pequeños productores y pequeños consumidores se encuentran e intercambian, generando unos beneficios sociales que trascienden ya esa imagen como de comercio extremadamente concentrado y de grandes cacaos comerciales que había en las grandes ciudades. Entonces, bueno, estas son como algunas de las preguntas o de las cuestiones que se abrieron con esta investigación, y que en parte pues estuvieron relacionadas con las preguntas que planteaba el profesor Bonilla en sus clases. Siguiente, por favor. Bueno, muchas gracias. Ya creo que aquí termina. Eh, pero que me gustaría un poco como culminar diciendo que muchas de esas preguntas que tenía el profesor Heraclio respecto al nuevo Reino de Granada y respecto al Perú y demás, yo creo que deben ser, pues, digamos, retomadas, un poco replanteadas. Y bueno, muchísimas gracias a todos por la atención. Espero que les haya gustado y ya. Bueno, Cristian, muchas gracias. Interesante lo que nos Gracias. comentaste de la programada forma de la producción que son muy colombianos, pero que tienen su razón de ser. En esa medida, damos paso a nuestra tercera ponencia del día de hoy, a cargo del doctor Luis Meseta. Entonces, quien nos va a presentar pues, su ponencia el día de hoy, Literas, Milpas y Puertos, el abasto indígena y la importación marítima en el mercado de media en 1800 y 1830. Una pequeña reseña del doctor Luis. Es profesor investigador en el Colegio de San Luis, es doctor en Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Ciesas. CFE peninsular, sus investigaciones se centran en la historia económica y política de los siglos XVIII a XX, sobre todo en el estudio de las élites mercantiles, las redes marítimo-comerciales y el poder local en la región del Golfo de México y la península de Yucatán. Doctor, quedamos contigo. Gracias, ¿me escuchan? Corti, claro. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Gracias a Ana Rojas y a Antonio Ibarra por la invitación a participar en estas jornadas. Es un honor. Y bueno, yo voy a compartirles una breve ponencia relacionada con esta mesa, sobre mercado indígena, y que busca responder en este caso, en esta ocasión, a cómo estaba configurado el mercado urbano en la ciudad de Mérida, en la península de Yucatán, durante las primeras 3 décadas del siglo XIX. En este sentido, más que centrarme en el mercado indígena en sí mismo, el análisis más bien se orienta al mercado urbano de Mérida, ¿no? Destacando, eso sí, la participación de la población indígena como productora, vendedora y consumidora, ¿no? Entonces, la idea es abonar, pues digamos, a la discusión, ¿no? A esta integración económica regional que tuvo como motor justamente a los pueblos indígenas, ¿no? También, pues, el objetivo, examinar cómo la fuerte dependencia
de la producción indígena del maíz tuvo efectos drásticos en épocas de escasez y carestía, los cuales se intentaron mitigar mediante la importación de granos a través del comercio marítimo, ¿no? Entonces, se propone caracterizar a este mercado de Mérida a inicios del siglo XIX como este espacio de interacción, ¿no? Entre la producción indígena de origen maya y los circuitos de intercambio marítimo, donde fue notable el intercambio con monedas de cobre para la época, ¿no? Y granos de cacao todavía, ¿no? Eh, Creo que es necesario hacer una breve introducción, destacar la relevancia de la producción milpera, ¿no? Es un sistema productivo mixto, dependiente de las lluvias, que mantuvo durante toda la época colonial el monopolio en la producción de granos y hortalizas, ¿no? Cuando este sistema se había afectado por diversas calamidades, como las sequías, los huracanes, plagas de langosta o enfermedades, pues se desencadenaban crisis agrícolas, ¿no? Que con frecuencia derivaban en hambrunas. Es algo que ya ha estudiado, bueno, estudió en su tiempo Enrique Florescano. Bueno, y frente a esta situación que era recurrente, las autoridades coloniales implementaron mecanismos para asegurar este abasto, particularmente mediante el acopio y distribución de granos a precios accesibles a través de el pósito y la lóndiga, ¿no? Instituciones sobre las que bueno, ya profundizaré más adelante, ¿no? Antes de avanzar, hago un paréntesis sobre la naturaleza de los mercados en esta región, ¿no? En la península de Yucatán, la región norte, ¿no? Diversos estudios han sugerido la relativa ausencia de mercados indígenas el estilo del centro de México, ¿no? Autores como Restal, Patch y Farris plantean que el comercio prehispánico maya, especialmente el costero, estaba orientado principalmente a las élites, ¿no? Mientras que la mayor parte de la población se regía por dinámicas de autoconsumo e intercambio local, ¿no? Una hipótesis que hasta donde sabemos, para el caso de los mayas yucatecos, no ha sido controvertida, ¿no? Incluso ha sido respaldada por otros historiadores. Con la llegada de los españoles, pues se instaura un mercado público, ¿no? En los principales asentamientos. Mérida, la capital de provincia, Campeche, el principal puerto, Valladolid, una, pues, digamos, ciudad secundaria, y Bacalar, ¿no? En el oriente de la península, que, pues, digamos, pues de estos mercados se surtían de la producción interna del campo yucateco, en buena medida a través de la extracción por vía de los tributos, por un lado, los repartimientos de mercancías, las limosnas, así como, pues también a través, ¿no? De las unidades productivas privadas, como las estancias y las haciendas españolas. Buena parte de esta producción interna estaba compuesta por el maíz, ¿no? Las hortalizas y la carne, que se complementaba con los productos de importación, que procedían primeramente de España, con los denominados caldos, ¿no? El vino, el aceite, el vinagre, y también de la Nueva España, ¿no? Obviamente, como la harina, ¿no? Para el pan. Entonces tenemos esta configuración, ¿no? Que seguía, pues, un patrón en varias ciudades de la Nueva España, ¿no? Desde épocas tempranas de la colonia. El estudio de Manuel Miño nos puede ayudar un poco con eso, el abasto de las ciudades, pero el asunto relevante en este escenario era el resquebrajamiento, ¿no? De esta normalidad por diversos factores. Para el caso yucateco, las crisis de abasto, ¿no? Por la escasez de maíz, que era la base, ¿no? De la alimentación regional. Y bueno, las fuentes registran una recurrencia notable, ¿no? De hambrunas. En su libro sobre las grandes sequías mayas, Richardson tiene registrado 22 hambrunas para el periodo colonial en Yucatán, y Paola Peniche, en su obra Tiempos aciagos, reporta 35 calamidades que derivaron en desastres, ¿no? Agrícolas entre los siglos XVI y XVII, ¿no? Este tipo de situaciones pues era atendida, ¿no? Por las autoridades coloniales, especialmente a través de dos vías. Una era a través del acopio de granos, ¿no? En el pósito, y la otra a través de la compra al exterior, ¿no? Ya sea a través de las provincias de la Nueva España o a los comerciantes del norte, anglosajón, ¿no? Esta situación nos indica justamente esa enorme dependencia, ¿no? De la alimentación de los meridanos y yucatecos en general de esta producción interna del maíz. Y por otro lado, también destaca la relevancia del intercambio marítimo mercantil para mantener este mercado de granos, ¿no? Entonces, a partir de este contexto, pues se articulan estos tres ejes, ¿no? Que caracterizan al mercado meridano a finales de la época colonial. En primer lugar, tenemos la milpa maya yucateca como base productiva,
En segundo, el mercado urbano de la ciudad como el espacio de intercambio. Y en tercero, los puertos, ¿no? Como ámbitos complementarios para la introducción de granos de primera necesidad en tiempos de crisis, ¿no? Eh, Respecto al primer punto, la milpa maya, pues la unidad básica de la producción en la sociedad indígena yucateca era la familia extensa, ¿no? Que trabajaba organizadamente las tierras, ¿no? Comunales o de propiedad y cuyo principal elemento de la economía era la milpa. ¿Mm? Para entonces los indígenas yucatecos aún llevaban a cabo su actividad principalmente con base en este sistema, ¿no? Que consistía en el cultivo de maíz y otros vegetales a partir de un proceso previo que se conoce como tumba, rosa y quema, o sea, tumba del monte de hierve y quema de una extensión, ¿no? De este espacio, ¿no? Selvático, se podría decir. El labrador en el terreno, digamos, limpio, hacía agujeros donde sepultaba pues, las semillas de maíz, las combinaba con las de frijol y otras especies y pues esperaba, ¿no? La llegada de las lluvias hasta la época, ¿no? Hasta hoy día se sigue practicando este sistema. Entonces las milpas pues dependían de este régimen pluvial, ¿no? Que era errático, era aleatorio también y temporal. Y bueno, el campesino no sabía, ¿no? Cuándo iba a tener una buena cosecha, ya que pues estaba sujeto, ¿no? O sea, la recurrencia de las lluvias. En Yucatán, sabemos, no había otros medios de irrigación, ¿no? En el campo. Entonces, si las lluvias eran abundantes y oportunas, pues se lograban grandes cosechas, pero en años de sequías o lluvias escasas, pues estas se arruinaban, ¿no? O provocaban pues, falta de alimentos en toda la provincia. Lo mismo ocurría, o contraste, ¿no? Cuando el viento y el agua en exceso, derivado de tormentas o ciclones, pues dañaban la semilla, ¿no? Entonces, este sistema, como vemos, se adaptó, ¿no? Desde tiempos inmemoriales al limitante ambiental, ¿no? Del ecosistema de la península yucateca, tanto a la pedregosidad del suelo como al régimen pluvial, ¿no? Que definió este carácter esencial, ¿no? Pues de la estrategia productiva, cuya fuerza radicaba pues en el desarrollo de múltiples actividades, ¿no? Productivas agrícolas y también no agrícolas, ¿no? Que lo acompañaron y que garantizaban pues la producción y ofrecían cierta seguridad a los milperos. Estas actividades no agrícolas, o sea, no solamente era cultivo de maíz, sino también la cría de animales, ¿no? Y el aprovechamiento forestal, ¿no? Eh, eh, el corte de maderas, ¿no? A la llegada de los españoles, pues este sistema se mantuvo como pues el sistema agrícola imperante, ¿no? De esta forma, y aquí viene el punto, ¿no? Los indios fueron parte esencial, ¿no? En esta producción agrícola, hortícola y silvícola, cuyos productos se consumían en las propias comunidades de indios, pero también se distribuían hacia las poblaciones blancas y mestizas, como el caso de Mérida, de Valladolid, de Campeche, ¿no? Que dependían del abasto de alimentos y materias primas justamente del campo, ¿no? Pero también del intercambio marítimo, que no hay que olvidar, ¿no? Entonces, pues teníamos eh, este sistema, que era el más practicado en Yucatán, ¿no? Si hablamos de mercado interno, la milpa como sistema de producción agrícola, pues era el elemento estelar, ¿no? En la productividad alimenticia de los habitantes, ¿no? Y bueno, si faltaba el maíz, pues había crisis de subsistencia, ¿no? Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces, ¿dónde se realizaban las transacciones de compra y venta en la ciudad de Mérida, ¿no? Para empezar con este tema de los mercados públicos, ya se había comentado, ¿no? Al principio un poco que de acuerdo con Nancy Farris, Matthew Restal, parece ser que en Yucatán, al contacto entre españoles e indios, los mercados locales fueron escasos o inexistentes, ¿no? Ya que los indios mayas más iguales eran autosuficientes para solventar sus necesidades de subsistencia y solamente las élites indígenas de las principales ciudades mayas contaban con grandes almacenes para la conservación y resguardo, ¿no? De los víveres y demás artículos, ¿no? Que se consumían en estas poblaciones. La conquista y la colonización transformaron esta situación
se comenzaron a crear establecimientos o lugares de venta en los núcleos de población blanca, para satisfacer sobre todo la dieta de los españoles llegados a la península y también de los mestizos, ¿no? Que se fueron integrando a la ciudad. Posiblemente a inicios del sistema colonial, los conquistadores y primeros colonizadores, convertidos en algunos casos en encomenderos, satisfacieran sus necesidades de alimento a través de los tributos indígenas, en maíz, en miel, gallinas, huevos, iguanas, ¿no? Pescado, que era lo que aparece en las fuentes, y posteriormente algunos españoles introdujeron el ganado mayor, ¿no? Para el consumo de la carne, y también en sus propiedades comenzaron a cultivar huertos y hortalizas para complementar la dieta, ¿no? Sin olvidar los comestibles que llegaban a través de Campeche, ¿no? Que ya mencionábamos, el vino, la harina, el aceite. De esta manera, durante los siglos XVII y XVIII, la población urbana creció y los mecanismos de abasto se fueron desarrollando con base en diversas instituciones municipales, como el Pósito, la Alhóndiga y los mercados públicos. En el caso del Pósito y la Alhóndiga, durante el sistema colonial, el abasto de maíz en Mérida pues estuvo bajo un estricto control, ¿no? Del cabildo, que asumió esa responsabilidad de garantizar el bien común mediante estas instituciones. Ambas formaban parte de una política económica de corte monárquico que se orientaba a asegurar el suministro de alimentos básicos, evitar la especulación y proteger a la población, ¿no? Especialmente en los contextos de escasez. Eh, Inicialmente, estas instituciones tendieron a funcionar de manera diferenciada, digamos, poco diferenciada más bien, incluso con una administración conjunta al inicio del siglo XVII, y su finalidad era el socorro, ¿no? De los sectores más pobres, más que la regulación del mercado, ¿no? Hacia las últimas décadas del siglo XVIII y principios del XIX se empieza a observar una diferenciación, ¿no? Más clara. El Pósito operaba como un fondo y almacén municipal. Compraba maíz, ¿no? Principalmente a productores indígenas, lo resguardaba y lo distribuía estratégicamente en épocas de carestía. Buscaba estabilizar los precios y evitar la especulación, ¿no? En cambio, la Alhóndiga funcionaba como el espacio de venta, ¿no? Supervisado por el cabildo, es decir, era un mercado público donde se expendían los granos a precios regulados y generalmente se trataba que fueran por debajo del nivel del mercado, ¿no? Y esta era la función social que tenía, ¿no? Sin embargo, en el contexto de transformación económica de fines del periodo colonial, pues, que era marcado por el crecimiento poblacional, la expansión del comercio y la aparición de vendedores particulares, pues este control de cabildo se empezó a debilitar, ¿no? La Alhóndiga dejó de ser el único canal de venta y el Pósito perdió la centralidad como principal proveedor, aunque mantenía, digamos, ese papel como un mecanismo de auxilio, ¿no? En crisis agrícolas. Entonces, ambas instituciones pasaron de ser ejes del abasto urbano a integrarse, ¿no? En un mercado de granos cada vez más abierto y competitivo, ¿no? Para la época, ¿no? Inicios del XIX. Y bueno, inicialmente el Pósito y la Alhóndiga se establecieron a un costado del primer ayuntamiento sobre una plataforma prehispánica. Con el paso del tiempo se fueron configurando los espacios. Para finales del siglo XVIII, específicamente en 1783, la Alhóndiga se trasladó a los portales de granos, ¿no? Situados al poniente del convento de San Francisco y Ciudadela San Benito. Este movimiento no fue menor, significó el inicio del desplazamiento del foco comercial hacia el oriente, ¿no? De lo que se conoce en Mérida como la Plaza Grande, ¿no? La plaza principal. Y vemos aquí cómo el Pósito de la Alhóndiga se fue configurando, ¿no? A un mercado urbano más amplio. A principios del siglo XIX, la presión de los vendedores independientes obligó a la construcción de nuevos portales en 1814, en la que se empezó a denominar la calle del comercio, ¿no? Lo que hoy es la calle 65. En este momento el ayuntamiento comenzó a perder, pues digamos, pulso en el control de los precios entre 1824 y 1829. En un intento por retomar ese control, se ordenó que la venta de granos regresara a su lugar original, ¿no? A las casas consistoriales. El resultado fue el caos urbano. Las crónicas de la época describen una plaza mayor abarrotada de consumidores, de bestias de carga, que imposibilitaban el tránsito.
provocando lo que el síndico procurador llamó una impropiedad extraña, ¿no? Para 1829, el bullicio y la suciedad obligaron a volver la venta a los portales, ¿no? Cerca de la Alameda. Lo cierto es que para entonces los comerciantes independientes habían ganado pues esta competencia, ¿no? El mercado ya no podía ser controlado por el ayuntamiento, sino que necesitaba de su propio espacio. Así fue como, digamos, la venta de granos permaneció por mucho tiempo en los portales, ubicados cerca de la Alameda, la frontera entre el primer cuadro de la ciudad y el barrio de San Cristóbal. La ubicación de estos portales en el barrio de San Cristóbal posiblemente respondió a que por aquella zona se accedía, ¿no? Desde aquella zona se accedía a los caminos hacia los partidos de la sierra y de los beneficios bajos y altos, que eran los principales graneros, ¿no? Proveedores de maíz en la provincia digamos, de donde provenía justamente gran parte del maíz consumido en Mérida, ¿no? Y bueno, no todo era el Pocito y la Alhóndiga. Influyeron en esta configuración de un mercado municipal más amplio, ¿no? Por entonces se llamó la Plazuela de Verduras o la Placita, ¿no? Que era el mercado más representativo de la ciudad y se localizaba a 2 calles al sur de la catedral, ¿no? En el anterior mapa podemos ver, ¿no? Justamente dónde está la Plaza de la Independencia y dónde estaba configurado, pues digamos, la principal zona, ¿no? Está la plaza principal, la catedral, y hacia el sur, el barrio de San Cristóbal está al lado oriente, pues se configuraba ese mercado, ¿no? Y bueno, en cuanto a esta, digamos, plazuela de verduras en la placita, pues un criollo campechano de mediados del siglo XIX describió, ¿no? La vida de este mercado de manera colorida. Que las voy a compartir, me parece que nos dan un escenario, ¿no? Sobre, pues, justamente los actores que participan en él. Y les leo, abro comillas. La placita es el lugar del mercado diario de carnes, frutas y hortalizas de la capital del estado, desde las 6 de la mañana hasta las 12, y la fonda de los pobres desde que sale el sol hasta 2 horas después de haber anochecido. Los primeros que la pisan son los traficantes en carne de ganado vacuno y de cerdo, que poco después de rayar el alba comienzan a colocar sus mesas, afilar sus cuchillos y prepararlo todo para la venta, ocupando el interior y los arcos del portal de dicha plaza. Síguenlo las mujeres que revenden conejos, pavos del monte y carne de venado, artículos que jamás llegan a la plaza de Mérida en las manos de los primeros compradores, como tampoco los camotes y algunas frutas, porque la ventaja de que los productores realicen pronto lo que les ofrecen las mujeres que se ganan la vida en revender, traslada siempre aquellos comestibles a las manos de estas, de las cuales pasan a la de los consumidores. Van llegando después y colocando sus puestos en hileras separadas entre sí, por el trecho indispensable para el tránsito y cubierto con petates. Las vendedoras de frutas y legumbres, de huevo, de tortilla, de jabón, de hilo para coser, de cuentas para rosarios, de dulces comunes y ordinarios, de juguetillos de barro o de cera, para muchachos y por último, las que traen sobre la cabeza su fonda portátil. Es decir, sus anchas y hondas ollas de mondongo, de frijoles en pipián, de relleno, de tamales y de atole, ¿no? En las primeras horas se llena de gente porque acuden los criados por las provisiones cotidianas de las casas, algunos amos que, o porque no se fían de los que les sirven, o porque creen comprar más barato y llevárselo mejor, o porque hayan placer en esta ocupación matutina. Acompañan a aquellos y hacen materialmente la compra preguntando de este puesto lo que vale cada cosa, viendo y tocando en el otro, probando en el de más allá, regateando en todos y comprando, en fin, donde consiguen salir más gananciosos. Están también los gastrónomos que llegan allí atraídos por encanto y que se hallan como en su verdadera atmósfera y gozan como en su natural elemento. También los gastrónomos que por ostentación, que van únicamente a olfatear y a dar su voto. Algunos hombres por pasear y por ver gente, otros que van siempre donde hay faldas y por último, aquellos que no saben ni tienen nunca qué hacer, esos ociosos que abundan y hay en todas partes, ¿no? 2 horas después ya solo acude a comprar alguna que otra persona de aquella que lo hacen cuando pueden y en el momento que lo necesitan. Los que esperan que se disminuya el número de compradores para que dando la ley a los que venden puedan comprar más barato. Algún muchacho, soldado u otro que pasa. Más tarde y al final solo visitan la placita aquellos entes de poco pelo que van a comer a ella o a surtirse para llevar a su familia de la comida
hecha que se vende, ¿no? Entonces tenemos esta configuración del mercado de Mérida. Y bueno, este mapa comercial que les mostraba, caracteriza, digamos, una especialización, ¿no? Aunque no exenta de conflictos. Estaba la plazuela de verduras, les comentaba, ubicada al sur de la catedral. Pues este era el mercado más representativo. Aquí la carne de res, tras la libertad de matanza, ocupaba los arcos del mercado. Estaban también los abastecedores, ¿no? Que se disputaban estos espacios y pues terminaban invadiendo la calle, ¿no? Dejando apenas pasillos para el público. En el caso de la pescadería, originalmente compartían espacio con los de la carne, estos vendedores, pero tras quejas de olores y hacinamiento, fueron desplazados, ¿no? Hacia lo que se conocía como los robles, ¿no? Había unos robles cerca del Campo Marte, al oriente de lo que era el convento de San Francisco, la Ciudadela, ¿no? Donde ahora está el mercado Lucas de Galvez, ¿no? En fin, los testimonios de la década de los 20 del siglo XIX nos regalan pues esta radiografía, ¿no? De la dieta meridana. Y bueno, es crucial, creo que, notar esta estratificación del abasto, puesto que mientras que el comercio de carne de res era un monopolio de hacenderos blancos, digamos, el mercado de granos, verduras, aves y cerdos era dominio de los productores indios y mestizas, y mestizos, ¿no? Y mestizas también, ¿no? Y de las reventeras indígenas, ¿no? Por eso el título de la ponencia, por la presencia, justamente, ¿no? Y bueno, eh, eh, pues ya para ir cerrando, sobre el punto de los puertos yucatecos, Campeche y Sisal, especialmente, donde se introducían estos bienes importados y que durante tiempos de escasez y carestía se convertían en una vía que aliviaba las hambrunas en la ciudad yucateca, pues hay algunos testimonios, ¿no? Que hablan de, pues digamos, de esta relevancia e importancia y la dramática petición de granos de fuera por parte de las autoridades yucatecas para paliar el hambre, ¿no? Y bueno, aquí lo dejo, para no extenderme más con los tiempos y, pues yo creo que aguardar, ¿no? Pues, a los comentarios, a las dudas, ¿no? Que puedan presentarse por si existe el interés, ¿no? De ampliar un poco más en este ámbito del mercado urbano de Mérida, ¿no? Ahí lo dejo, gracias. Muchas gracias, ¿no? Por presentación. Los mercados surten, tratan de satisfacer la necesidad de consumo. En esa medida, luego de nuestras tres ponencias del día de hoy, haciendo de los tres ponentes, vamos con una primera ronda de preguntas, en las cuales, pues, estas preguntas pues, van enfocadas para las tres ponencias. Y la idea es ir respondiendo pues, en el mismo orden con la presentación de las ponencias. Primeramente iniciaríamos entonces con la doctora. Son cuatro preguntas para los tres. La primera es, ¿mediante qué prácticas participaron las poblaciones indígenas en las dinámicas del intercambio regional? La segunda es, ¿cuál fue el papel de las poblaciones indígenas en el mercado regional? La tercera es, ¿de qué manera el mercado indígena proporciona integración económica y social en los espacios estudiados? La cuarta es, ¿qué medios de cambio fueron utilizados en los mercados regionales? Entonces, bueno, esas serían las preguntas. Iniciaríamos contigo, doctor. Sí, gracias. Bueno, las preguntas son muy interesantes y creo que para igual está muy bien para contestar también las preguntas. Pero primero que nada, pues, la provincia de Chiapas pudieron ver en la ponencia, en realidad se brindaban diversos organismos de comercio, de intercambio, para facilitar incluso ahora que estoy trabajando más con cuestiones de experiencia de la tierra, me estoy dando cuenta de que lo que importante del mercado es mucho más fuerte, incluso que el control o la posición de la tierra. Entonces, por eso, en los casos tienes presente sobre estos indios, ¿no? Que están solicitando por instancias ganaderas que son las indias principales en el grupo de Caribe, pues lo estamos viendo para lo que estamos prevenir qué haces para controlar estas rutas de intercambio.
que habían tenido el control de ellas, ¿no? Desde sus familias, desde entonces, bueno, van en realidad, es un poco, los europeos tienen que insertarse en esta nueva intercambio para poder acceder a estos territorios y pues, también empezar a ser país y bueno, claro, estas alianzas se van a generar a partir de las conquistas, ¿no? Con los primeros señores. Y bueno, en las prácticas de la elaboración, como efectivamente mencionas, se están produciendo esos los recursos, se están enviándose a partir del tributo, ¿no? Un comportamiento como el escritor, de lo que principal. ¿Sí? Efectivamente, el maíz va a ser muy importante. También la producción de maíz, incluso en este lugar, va a ser también interesante porque es en estos territorios en donde se siembra el cacao, como les gusto. Entonces el cacao, al mismo tiempo que va a ser un producto del tributo, va a ser también moneda de cambio. Pregunta. Ah, ¿me acerco? Ah, Sí. me acerco. Eso. Sí. Y entonces la cuestión del cacao es muy interesante porque, bueno, como les comentaba, las poblaciones indígenas van a tener que van a producir el cacao, por el mismo tiempo va a ser un medio de cambio. Incluso hasta el siglo XVII vamos a encontrarnos en esta que les mostré de la matrícula que realiza este obispo en el siglo XVII, a principios del siglo XVII, te va a decir que va a ser que siguen utilizando como moneda de cambio el cacao las poblaciones indígenas. Y también vamos a encontrarnos con las mantas, ¿no? Mantas productos también del intercambio, ¿no? Las mantas que van a producir en especial las mujeres indígenas para pagar sus tributos, y eso también va a ser producto de tal. Entonces, incluso vamos a encontrarnos con que algunos, algunos comerciantes que llegan, bueno, no solamente están los indígenas, los españoles, sino que también van a llegar algunos considerados como extranjeros, como portugueses y genoveses, en la provincia de Chiapas y Guatemala, a comerciar productos de larga distancia que ellos producen, por ejemplo. Bueno, en realidad los portugueses se dedican más a la trata negrera, entonces vamos a encontrarnos con la llegada de africanos, ¿no? Que van a participar como esclavos en los obrajes, en los trapiches, y los van a intercambiar muchas veces por cacao, también por parrilla, que es una hierba que se producía en la zona. Eh, para la panza. Exactamente, y era muy importante en la época. Entonces, en realidad, los medios de cambio van a ser pues, productos del tributo. Es lo que va a suceder en esta región, porque bueno, no tenemos minas de plata, los lavaderos de oro se terminaron muy temprano, a finales de la década del 30 del siglo XVI. Y lo interesante es que para integrar a La Plata va a haber un proceso muy interesante van a haber prestamistas, ¿no? Comerciantes de vinos. Por ejemplo, está el caso de Diego de Alegría, que va a ser un importante comerciante de vinos y también prestamista de plata, ¿no? Que comerciaba sus vinos que traía de España, de México, de la Ciudad de México. Y de ahí, bueno, tenía la plata que prestaba y prestaba dinero en plata para las pujas de pago, perdón, de venta de tributos, ¿no? El maíz, productos del tributo, y en ese momento, pues, prestaba a él a la gente que quería comprar el maíz, ¿no? Les prestaba plata y había una cuestión, también no se prestaba mucha a especulaciones estas cuestiones. Pero bueno, de ahí se va a obtener, no va a entrar también en esta región. Pero bueno,
Por otro lado, bueno, las poblaciones indígenas, como ya van a ser muy importantes, como ya también lo expliqué en la ponencia, pues van a ser arrieros, muchos de estos indios, como ya mencionamos, no todos, ¿no? Los más iguales van a seguir trabajando en milpa, pero los considerados como caciques, como principales, van a ser estos arrieros, estos mercaderes, incluso Thomas Gage, Dominico, que escribe viajes entre Nueva España y Guatemala, menciona mucho a los arrieros indios que iban por estos caminos ya les mostré también en la ponencia, y pues también con el control de este ganado, ¿no? ¿Quiénes van a cuidar el ganado? Pues van a ser los indios, ¿no? En un primer momento también los esclavos, pero posteriormente recordamos que gracias también a que estos caciques, estos señores, pues pueden gestionar el ganado, pues se va a generalizar, ¿no? La llegada del ganado a la región. ¿Qué otra pregunta? No sé si ya respondí, todo. Bueno, y la cuestión de los mercados, efectivamente van a seguir siendo importantes, ¿no? Porque sí, en las fuentes encontramos el mercado indígena, pues va a estar fuera de la iglesia, ¿no? Ya para el siglo XVI, y pues ahí van a estar vendiéndose pues, productos que vienen de fuera. Incluso va a haber ordenanzas, las ordenanzas de la ciudad Real y de Guatemala, pues van a decir que pues, tienen que permitir, ¿no? Que la gente de afuera venda, incluso se le obliga a vender cosas de otros lugares, ¿sí? Y bueno, eso sería la respuesta. Ya si hay alguna otra pregunta más. Sí, claro. Pero muchas gracias, doctora. Seguimos entonces con Cristian Real. Bueno, supongo que me escuchan bien. Si se escuchó muy bien lo anterior. Bueno, respecto a las preguntas centrales que nos proponen, bueno, respecto a las prácticas de participación, las dinámicas de intercambio regional, en primer lugar, algo muy interesante fue la movilización de la mano de obra indígena para ciertos sectores económicos específicos. Es decir, por ejemplo, en Zipaquirá para producción de sal, eso fue algo que duró casi todo el periodo colonial. Y también me hace pensar un poco en algo que dijo el profesor Heraclio, era estos patrones o estas adaptaciones comunes a lo largo de todos los Andes, ¿no? Por ejemplo, la mita, ¿sí? Es decir, él lo estudió en la mita para Mariquita, también hay como mita para ir a la sal de Zipaquirá, es decir, por un lado eso, es decir, la movilización de la mano de obra indígena en los primeros años de la conquista para ciertas formas de producción, incluso también la caña de azúcar en esta zona de la mesa al principio de la colonización. La primera mano de obra fue la población indígena, que fue muy diezmada en esa zona de la mesa debido a que era población, si quiere, más parecida a la del Caribe, que tenía supuestamente, o bueno, que mejor dicho, tenía prácticas caníbales y demás, por lo tanto fue casi que exterminada. Entonces esa población indígena que quedó fue muy pequeña, pero los resguardos siguieron. Es algo muy curioso. Esa zona siguió teniendo resguardos muy pequeños a lo largo de hasta la finalización de la época colonial, y a día de hoy todavía no se ha estudiado. Es decir, ahí había corregidores hasta el siglo XIX, siglo XVIII, pero todavía no tenemos como muchas pistas, un estudio muy concreto acerca de esa zona. Eso por un lado. También hay que resaltar que esta es una zona muy mestiza, entonces pues realmente uno puede, digamos, un poco identificar esas continuidades en las prácticas económicas indígenas, pero no es su cultura. Entonces eso genera como unos retos adicionales de, bueno, cómo detectar esas pistas, esos elementos que siguen. Respecto al papel de las poblaciones indígenas, sin lugar a dudas fue la continuación de ciertas rutas comerciales o de ciertos mercados. Por ejemplo, esta zona de Zipaquirá, bueno, más al norte de Santa Fe, Bogotá, Zipaquirá, Cota, ahí había mercados de mantas sí, que hacían. Y durante todo el siglo XVIII, incluso con mestizos, siglo XIX, seguía siendo una zona de venta de mantas, de todo tipo de textiles. Entonces, ciertos mercados de origen indígena que siguen en el mismo lugar, así se hayan convertido en parroquias de mestizos, siguen existiendo ahí. Y incluso algo que es muy curioso
es la especialización productiva de ciertos pueblos. Eso es algo que incluso se ve hoy en día que suena como un poco como anecdótico, como pueblos en Boyacá, en Cundinamarca, que se dedican a la producción de balones, el otro yogur, el otro de X producto como muy específico, y es algo que ya se ve desde la época colonial, como de pueblos que producen mucho anís, son resguardos indígenas donde producen mucho anís, otro en el que producen muchos garbanzos, otro en el que producen, bueno, la sal y demás, y eso es algo que también merece un mayor estudio. Bueno, ¿por qué ciertos pueblos en ciertas zonas terminan especializándose en productos extremadamente específicos que llegan incluso hasta zonas muy remotas del virreinato? Y bueno, es algo que habría que estudiar más. Obviamente también lo de los mercados semanales. En estos libros de Alcalá, claro, yo les mostré lo de la miel, de la sal y demás, pero cuando uno lee como con más detenimiento estas fuentes, gente que tiene, por ejemplo, habla de cañitas, ¿no? Como de pequeños cultivos de caña de azúcar que luego vende y que paga la cabala, si sean un producto irrisorio, un peso, 4 reales, cosas así. O, por ejemplo, venta de yuca, de uyama, pequeñas cantidades de maíz, de pescado, ¿sí? O de dulces. Entonces ahí también se ve algo que no es tan obvio en este tipo de fuentes de grandes volúmenes de producto, sino de, digamos, de la venta de, digamos, sí, productos más chiquitos, más modestos, de producción en pequeñas parcelas y que me genera que es muy distinto a lo que uno ve en México. Por ejemplo, me pareció muy curioso esto que hablaba Luis Ángel Meseta cuando hablaba como de crisis de subsistencia, porque eso es algo que aquí no se veía. O sea, aquí en el Nuevo Reino de Granada es muy raro que uno lea algo de hambrunas en pueblos o cosas así. Aparte porque aquí no hay tampoco estas instituciones grandes de acopio de, por ejemplo, de maíz, de trigo, demás. Eso acá no existió. Entonces realmente es un mercado mucho más descentralizado y de alguna manera más resiliente a este tipo de crisis. Eh, y bueno, ¿qué medios de cambio fueron utilizados? Bueno, ya lo mencioné, la especialización productiva, quizás para el siglo XVIII da una imagen muy monetizada de la sociedad, que sí es cierto, era una sociedad ya muy monetizada para esa época, y el gran reto es lo que decía el profesor Heraclio, bueno, ¿cómo hacemos con el 16, el 17, con gente vendiendo cosas en polvo de oro? Sí, o sea, ¿cómo hacemos? O sea, no hay monedas, o sea, es una cosa muy loca. Gallinas, huevos, o sea, uno dice, hay como, había un caso muy curioso que era de un corregidor que recibía como 200 huevos, en 1000 gallinas en un mes, y uno dice, bueno, ¿y qué las está haciendo? No se las está comiendo, ¿dónde las vende? O sea, es un gran reto y bueno, la cuestión es, bueno, ver cómo a través de estas pistas construimos unas explicaciones pues eficientes y realistas para el pasado colonial. Y bueno, esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Cristian. Entonces, bueno, seguimos con el doctor Luis Ángel. Entonces, te escuchamos. Gracias, sí, bueno, una parte, muy buenas preguntas, buena parte de lo que pues, les puedo responder ya lo comenté en la ponencia, ¿no? Pues las prácticas fueron diversas, ¿no? Las prácticas de participación de las poblaciones indígenas en estas dinámicas de intercambio regional, sí, diversas, en las diversas esferas, ¿no? De la economía, tanto en la producción, ¿no? Ya vimos el caso de cultivo, ¿no? De maíz en las milpas, la distribución, también tenían una gran presencia como arrieros, ¿no? Arrieros para la distribución en los diferentes, bueno, de los diferentes pueblos, principalmente a la ciudad, ¿no? Pero también hacia al puerto, ¿no? De Campeche. Que bueno, como venteros, ¿no? Ya vimos, sobre todo el papel de las mujeres es importante, ¿no? Como revendedoras de pues, diversos bienes, ¿no? De consumo. Y pues, desde luego, ¿no? Como consumidores. ¿No? Entonces, tenemos como esa, digamos, amplia participación en diversas esferas, ¿no? El papel dentro del mercado regional, pues fue sustancial. Ya vimos, ¿no? Cómo fueron pues, importantes para la provisión de maíces, ¿no? Pero también de otro tipo de productos. Y bueno, tenían el monopolio del cultivo, ¿no? Del cultivo de granos y hortalizas. Entonces, pues digamos que fue sumamente relevante, ¿no? De tal manera que cuando había escasez, ¿no? Había, digamos, crisis, ¿no? En la producción
de maíz, pues había que buscar, ¿no? De fuera, pues el paliar esa situación, ¿no? De escasez y carestía. Y bueno, ¿de qué manera el mercado indígena propició la integración económica? Bueno, justamente su presencia y participación permitieron esa integración, ¿no? De la economía indígena con el intercambio exterior, ¿no? Prácticas mercantiles más amplias, no estaban aislados, ¿no? Desde luego. Desde épocas tempranas de la época colonial fueron indispensables para, digamos, esta producción de bienes, no solo que servían para el mercado interno, para el consumo interior, sino también para la extracción, ¿no? Por ejemplo, en la producción de mantas, bueno, en el cultivo de algodón, en la producción de mantas y patíes, que luego se enviaban, por ejemplo, a las minas, ¿no? En el centro y norte de México. Y también para la producción de sal, ¿no? Y su extracción hacia otras partes del Golfo de México. Y pues entonces la mano de obra, ¿no? Que mencionaba el compañero, pues fue fundamental, ¿no? Y también participaron para el corte de palo de tinte, que era un producto de suma demanda, ¿no? En el mercado europeo. Y en un periodo más tardío, al que estoy abordando, pues el cultivo de nequén, ¿no? Pues, la exportación hacia afuera de la fibra, ¿no? ¿Qué medios de cambio en el mercado regional? Pues tenemos este registro, ¿no? De la circulación de monedas macuquinas. Bueno, ahí Antonio Ibarra eso puede responder mejor, ¿no? Pero también estaba la presencia del cacao, ¿no? De las monedas de cobre, eso aparece mucho, ¿no? En la documentación. Todavía la conservación, o digamos, la presencia aún incluso hasta mediados del siglo XIX, el uso del cacao, ¿no? Como medio de cambio, ¿no? Que es importante, desde luego, ¿no? Estaba presente, pues, estas monedas, ¿no? La plata fuerte también, pero sobre todo servía en los intercambios de gran escala, ¿no? Los intercambios marítimos, y los que tenían esa posibilidad eran los grandes comerciantes, ¿no? Que tenían pues, acceso a esos medios de pago, pero digamos en el mercado interno en el que vimos, ¿no? El consumo diario, pues era las monedas macuquinas de cobre y el cacao, ¿no? Bueno, eso es lo que puedo decir, podemos ampliar, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor. Entonces, bueno, dando ya paso a la siguiente ronda de preguntas, la idea es si hay alguna pregunta por parte del público y si es así, pues los invitamos a acercarse al micrófono que está sobre la mesa. O también el público que nos acompaña de manera virtual, que nos den sus preguntas también por chat. Las iremos leyendo para que los comentaristas que nos vayan respondiendo. No sé si hay alguna pregunta. Buenas tardes. Primero que nada, felicito a todos los ponentes. Y mi pregunta va para el doctor Luis Meseta. Usted que trabaja en la población indígena y el puerto de Mérida, a mí me surge la pregunta si de casualidad usted logró encontrar, vamos a decirlo así, quién articulaba el comercio indígena, porque en otros casos, por ejemplo, que yo me he encontrado, eran comerciantes quienes, por medio de diferentes estrategias, articulaban la producción indígena para el puerto, ¿no? En ese sentido, como que me interesa saber si, si la venta indígena era, vamos a decirlo, si era voluntaria o era, o estaba sujeta a estrategias de parte de otros mercaderes. Y por último también, si de casualidad usted ha encontrado quejas, vaya, de esta participación indígena, porque pues también pudiera ser que hubiera forma de comercio ilícito, ¿no? O sea, por medio de la venta de diferentes productos. No sé si usted se ha encontrado como esas menciones, sí, sería mi pregunta.
Sí, bueno, ¿respondo? No, no escuché, ¿respondo? Sí, no, dale. Ah, bueno. Bueno, gracias por la pregunta y el interés. Bueno, participaban, habían diversos mecanismos, ¿no? Digamos, de integración y de participación de los indígenas en, pues, prácticas comerciales, ¿no? Entonces, habían varios actores, ¿no? Si hablamos del mercado, urbano, el mercado de la ciudad de Mérida, el cabildo, tenía, digamos, pues, un control, ¿no? Para la compra de maíces en los pueblos, ¿no? Entonces había ahí una presencia, digamos, determinante de, pues, de los comisionados, por ejemplo, ¿no? Para la compra de maíces que eran instruidos por un fiel ejecutor dentro del cabildo, para, pues, digamos, hacer esas negociaciones, ¿no? Con las élites de los pueblos, ¿no? Entonces, de ese lado podemos hablar de estos actores, ¿no? Pero, si nos vamos más atrás, ¿no? En el periodo colonial, pues había presencia, por ejemplo, para la extracción de bienes, por ejemplo, de gallinas, de huevos, de miel, ¿no? Los encomenderos, ¿no? Tenían ese papel para, a través de los tributos, extraer esos bienes y luego revenderlos, ¿no? En el mercado, ¿no? Entonces, bueno, están también los repartimientos, ¿no? Que era otro mecanismo, ¿no? De extracción, compulsivo, este, donde, pues, se, digamos, se repartía dinero, mercancías a los pueblos indígenas a cambio de que pudieran, entregar, ¿no? Bienes o productos a funcionarios, ¿no? En este caso, ¿no? Que eran alcaldes mayores o subdelegados durante, pues, ya en épocas de las intendencias, ¿no? Entonces habían diferentes actores eh, en distintos o a través de los distintos mecanismos de intercambios con la población indígena, ¿no? Y desde luego los comerciantes, ¿no? También, que pues tenían pues presencia, ¿no? Directamente iban a los pueblos para pues extraer los bienes, ¿no? Ya sean para pues, la exportación, para el mercado interno también. Y sí, sobre todo para el caso de los repartimientos y hubo quejas, ¿no? De hecho, hay un libro, se llama Bajo el signo de la compulsión, ¿no? De Gabriela Solís, que habla mucho de ello, ¿no? Incluso del papel del obispo Gómez de Parada, justamente, para evitar, ¿no? La explotación, ¿no? De estas poblaciones, ¿no? Había una defensoría de indios también, y pues ahí se pueden ver estos casos, ¿no? Pues de quejas, maltratos, ¿no? Hacia estos, pues a los pueblos de indios, ¿no? Entonces tenemos como que esta participación, ¿no? Pues, que se articulaba a través de diferentes actores y medios, ¿no? Muchas gracias. No sé si hay más preguntas por parte del público o el chat. Ok, bueno. De todas las presentaciones que ustedes realizaron, pues agradezco muchísimo. Yo tomé nota de todas ellas. Y bueno, me surgieron bastantes dudas para todo. Entonces voy a ir como político político. Entonces, primero para la doctora. Eh, que también esta es una pregunta que va para el doctor, va para los dos, y es si existió algún tipo de resistencia para la recepción de esta clase de tributos por parte de ellos para el otro. Y cómo era manejado el tributo, ¿no? Justamente. Eh, ya para la doctora, bueno, el proceso de descubrimiento de las comunidades indígenas requirió de un liderazgo muy fuerte. Ya, cuáles eran sus medios de subsistencia, es decir, que hemos hablado de Nunca, de AMPA, también conversamos con esto, que más delicado. Eh, ¿Cómo fue el proceso de estructuración, transformación? Ok, ya. ¿Cómo fue el proceso de transformación de la estructura productiva en la frontera maya?
¿Qué incentivos existieron para las comunidades? ¿O fue solo por vasallaje? Sobre todo para los que hicieron parte de la fuerza del labrador, del labriego, del obrero, ¿no? Por último, en esa medida se podría considerar los negocios que realizaban estos liderazgos indígenas como mecanismos de constitución de redes políticas para la configuración de sus comunidades. Y bueno, ¿qué implicaba más allá de sus comunidades esta configuración de redes si es que existe? Para Cristian, repito, preguntas para animar la conversación. En nuestro género, sobre todo desde la ignorancia de los periodos y los contextos. Tú hablabas bien de Langer, ¿no? Y cómo era que lo retomaba justamente la tesis de Langer, de acuerdo a las conversaciones de Langer, las economías verticales o la economía de montaña, comentaste algo. En esa medida, podríamos decir que la economía vertical limitó la ampliación de los mercados a lo largo de la cordillera y las posibles conexiones con diversas regiones, o cómo fueron manejadas esas ampliaciones de estos mercados regionales, ¿no? ¿Cuáles eran sus límites? Pues, básicamente, que era también una pregunta que tenía muchísimo, era cómo concebía justamente la expansión de los mercados, estaba muy cómodo, ¿no? Y que va ligado con la siguiente pregunta, y es la geografía como mecanismo de estructuración comercial y social. ¿Cómo la geografía limitaba la estructuración comercial y social, la interacción entre las diversas regiones, ¿no? Cuando tú nos mostrabas las cifras de recaudos, ¿no? Durante el periodo, me surgió la duda de si hubo transformaciones drásticas en la estructura productiva en la mesa, y si hubo, no sé, drásticas transformaciones tecnológicas o simplemente se mantuvo en el tiempo una larga duración, ¿no? Y si las fuentes finalmente permiten saber la rentabilidad de los negocios alrededor de la azúcar y la sal, dada la previdencia justamente en los recaudos cabales que nos muestra, ¿no? Para el doctor, finalmente, no, ya. La estructura productiva respondía también al consumo interno o simplemente respondía a, no sé, procesos de importación y exportación, sobre todo exportación, ¿no? ¿Cuánta podría llegar a ser la fuerza productiva de una milpa en una época de los costos? No sé si las fuentes llegan a permitir eso. Yo sé que siempre estamos jugando con la mitad de la fuerza, no sé si podríamos llegar a saber, no sé, cuántos ahora tiene una milpa, qué implicaba, qué funciones, bueno, porque no solo un que había liderado, pues, parte de producción, ¿no? Ya te hice la primera pregunta, ¿qué cambios tecnológicos también hubo en la estructura productiva de la milpa, ¿no? O siempre se mantuvo así desde el periodo prehispánico hasta el momento de estudio. La otra pregunta es si la regulación de los precios permitía una satisfacción completa de las demandas de consumo, sobre todo en las épocas de carestía, o hasta qué punto se le limitaba la satisfacción del consumo, y, no sé, y si la regulación de precios no afectaba de alguna medida la estructura productiva, ¿sí? Y finalmente, si las fuentes permiten ver si los precios de las mercancías en un día normal de mercado se mantenían estables durante todo el día de mercado, o si alguna hora, sobre todo hacia el cierre, no sé, tendían a disminuir, ya se sabían los productos perecederos, para rematarlos y luego pues pierden, ¿no? Eso sería como preguntas para animar la discusión entre nosotros. Muchas gracias por las preguntas. Sí, que no se escucha. Muchas gracias por las preguntas. Sí, bueno, efectivamente existió una resistencia al pago del tributo desde un inicio. Eh, eh, en realidad los pueblos se dividían entre quienes sí buscaban esas alianzas con los conquistadores, tanto indios como europeos, como los que se resistían a pagar, lo que seguramente lo que yo he visto es que quienes se animaban a generar alianzas con los europeos y con nuevos indios que llegaron también como conquistadores a la región, pues eran estos mujeres, ¿no? Que ya les había comentado. Y quienes no querían pagar el tributo, pues efectivamente pues eran los más, ¿no? Los que trabajaban en la tierra. Entonces,
Sí, eso también, la cuestión de la resistencia al tributo también provocó que se pudieran hacer esclavos por guerra, ¿no? Y de ahí viene la cuestión de que en un principio muchos de estos encomenderos, ¿no? Que en realidad tenían nominalmente encomendados a algunos pueblos, o sea, no que les pagaran el tributo, sino que nada más se decía que eran sus tributarios. Entonces, claro, llegaban y provocaban a la gente y pues de ahí decían, pues están haciendo una guerra, pues entonces puedo esclavizar. Y con eso los intercambiaban en Coatzacoalcos por caballos con los vecinos de las Antillas, ¿no? Con los vecinos de la Española. Sí, entonces ahí va también otra cuestión. Podría considerarse los esclavos en esta medida, claro, por los caballos, porque también hay muchos hablan de la importancia que tiene el caballo, porque sí, economía. Efectivamente, sí, o sea, ellos van a dar esclavos y los de la comunidad van a dar caballos. Este, eh, no hay, o sea, así es el intercambio, no hay una comunidad de caballos y esclavos, no, sino que es el intercambio. Sí, exactamente. En un primer momento. Claro, pero eso ya es en Coatzacoalcos, mientras que pues están las plumas de Quetzal, el ámbar, todos estos elementos suntuarios, ¿no? Que servían para el intercambio de la época prehispánica, que van a ser utilizados por los geólogos que ellos exactamente, pues y convertirlos por esclavos. Sí, eso es, entonces, bueno, eso es lo que he podido ver, ¿no? Eh, y claro, aquí se dedicaban, ¿no? Además de las cuestiones de obtener estas plumas de Quetzal, y todo, bueno, muchos de estos pueblos se dedicaban a la caza, a la pesca, ¿no? Un poco también, pues, la cuestión de la autosuficiencia, ¿no? Se movilizaban mucho por diversos nichos de pueblos para, pues, cuando no se sobraban espacios, iban a obtener bueno, la cosecha de ese sitio, ¿no? Y eso también hacía que hubiera una movilidad importante durante la época prehispánica, incluso durante las primeras décadas del siglo XVI, que después se va a controlar nuestras relaciones financieras. Se va a impedir que puedan movilizarse por los diferentes nichos ecológicos y se va a establecer los pueblos, ¿no? En sus cabeceras, incluso en las tierras para poder. Entonces, también, pues, algo que cambia. También se dedicaban en esa época, pues sí, a pesca de caza, a sembrar algodón, ¿no? ¿Y qué incentivos tenían los más iguales para producir y poder pagar los tributos? Bueno, en un principio, pues durante la época prehispánica, no lo puedo decir, no, bueno, decirlo. eh, pero para la época colonial, lo que yo veo es que lo que sucedía, bueno, eso no solamente sucedía en esta región, sino también en otros espacios, pues van a negociar con el tributo, ¿no? El tributo va a ser van a negociar, porque el tributo se pagaba una vez al año, entonces de alguna manera, unos municipios eran reticentes a pagar el tributo, pero posteriormente pues veían que si pagaban ese tributo durante un año les entonces decidían pagar el tributo por esta cuestión, ¿no? Para también escoger. Exacto, exactamente. Sí, entonces durante un año bueno, pues, pagaban ese tributo, bueno, solamente una vez al año pagaban el tributo, y mientras pues mantenían alejados de los españoles, no será un poco la cuestión, ¿no? Y ya los principales, ¿no? Pues, algunos los patrones, que es no todos pobladores, el aparato también que organizaba como la ¿no? Y la cuestión sobre los mecanismos, bueno, que es muy interesante, la cuestión de las redes, ¿no? De los vínculos que se empiezan a tejer
Y efectivamente, yo creo que lo que se puede ver, ¿no? Ya a partir de la segunda mitad del 16, es que se empiezan a tejer redes que van más allá del étnico, o sea, redes interétnicas, en donde vemos a estos caciques, algunos principales, algunos alcaldes, algunos arrieros, que están en las redes, ¿no? Ocupan, son centros nodales de las redes también de comenderos, de religiosos, de otros alcaldes, incluso portugueses, participan en todo en este tema regional, ¿no? Como mercantil. Y efectivamente pues van a seguir sus propios intereses. Como les mencionaba, no muchos de ellos lo que van a querer es mantener el control de esas rutas. Incluso algo importante que puedo decir, que es algo muy importante, que siempre es una palabra para. No, entonces eso va a ser muy importante incluso también para los negocios de los propios españoles, ¿no? Tener a un indio también en sus redes, pues va a ser que puedan transportar mercaderías, ¿no? Sin pagar la bala, ¿no? Entonces lo también va a ser importante y eso va a hacer que los lazos, ¿no? En esta redes se fortalezcan, ¿no? Entonces, bueno, eso va a ser muy importante, ¿no? Incluso en algunos puntos sobre testamentos, ¿no? De comerciantes portugueses y genoveses encontramos a indios, ¿no? Que son los que están guardando el tratado, que están gobernando para que incluyan, y son los que están movilizando estas situaciones, ¿no? Y bueno, eso es lo que podría contestar muchísimas veces. Mati, doctora, muchísimas gracias. Dudas para nuestra exposición y para aprender también. Entonces, bueno, seguimos con Cristian, te escuchamos, maestro. Bueno, primero, también decir que en la Nueva Granada también los indígenas estaban exceptuados de la alcabala. Y efectivamente, cuando hacen la reforma para la alcabala en 1781 con los comuneros, por un periodo de tiempo muy chiquito a los indígenas se les cobró la alcabala y en parte por eso fue el levantamiento y todo, ¿verdad? Pero bueno, creo que merece mucha atención ese levantamiento y ver, bueno, qué fue lo que pasó con los indígenas que participaban del comercio y se aprovecharon de no pagar la cabala. Pero bueno, respecto a las preguntas, sí, es un modelo explicativo que tiene sus virtudes, pero también sus limitaciones. Bueno, en las zonas, digamos, del altiplano cundiboyacense, donde efectivamente están en las alturas de 0 a 3.000 metros sobre el nivel del mar, o en Popayán, que está Pasto a una gran altura y Popayán un poco más bajo, es más evidente, es más claro esa complementariedad ecológica. Ya hacia el norte del virreinato, en la costa pacífica, ya hay ese modelo ya empieza a perder fuerza, ya se diluye mucho. Entonces, efectivamente es un modelo que sirve para entender el funcionamiento del interior, pero no tanto para las zonas las tierras más bajas de, por ejemplo, el río Cauca, cuando se intercepta con el Magdalena y demás. Esa zona ya, digamos que requiere otro modelo, como ya profesor Heraclio, otro modo de producción. Ese. Respecto a la geografía, yo diría que sí, la geografía era un obstáculo, pero es un obstáculo al que la sociedad colonial y también los indígenas se sobrepusieron, ¿sí? Es decir, claro, con altos costos de transporte, con un montón de mulas y demás, sin la rueda, pero que en últimas fue una sociedad que se habituó a esa geografía, ¿no? Es decir, ellos estaban perfectamente preparados a subir la montaña, a subir esos 2.000 metros sobre el nivel del mar, que se caían las mulas, se desbocaban, que se perdía mercancía, sí, eso es algo que lo tenían contemplado. Entonces, efectivamente, la geografía es un obstáculo, pero no es la única explicación. Es decir, esta gente se acostumbró a esos viajes y eso es algo que una buena pregunta sería, bueno, esas pérdidas a lo largo del viaje, ¿cómo se traducían en los precios del mercado? Es decir, cuando un arriero subía desde Neiva, ya tenía pensado cuántas cabezas de ganado iba a perder, si por ejemplo, si subía, por ejemplo, de la mesa a Bogotá, cuántas botijas de miel se le podían romper. Es decir, hay unas grandes preguntas de la filigrana del ejercicio del comercio o de la producción que requieren más estudio y que, bueno, es una pregunta abierta, hay que revisarlo, mejor dicho.
Respecto a las transformaciones, Luego, teniendo que tanto la tesis de palacios, nosotros en los territorios se nos entrega, porque sí, sí, exacto. Ujú. Y respecto a las transformaciones productivas en la mesa, yo diría que fueron más del estilo como de organización de la mano de obra, por ejemplo. Sí, entonces, primero indígenas, después traen esclavos. Pero cuando uno observa el mercado de esclavos de la mesa y del Valle del Magdalena, había como un mercado de esclavos jóvenes, ¿no? Como muchachos de 10, 12, 16 años, que costaban entre comillas poco, 170 pesos algo, pero la idea era como que comprarlos cuando tenían un precio entre comillas accesible para luego ya utilizar su mano de obra en su pleno, digamos, cuando eran más costosos, ¿no? A sus 28, 30 años, exacto, y ahí sí ya, pues digamos, explotarlos plenamente. Pues era muy frío y todo, pero es un cálculo que al parecer ellos hacían. Eso, por ejemplo, hay casos de gente que tiene muchos trapiches, pero que no los ponen a producir a lo largo de todo el año, sino que un año usan uno, otro año usan otro año usan otro, y al parecer para conservar la fertilidad del suelo, ¿no? Entonces tienen uno con un cultivo de un año, año y medio de caña de azúcar, bueno, lo utilizan, yo sé qué, y después lo dejan descansando año y medio, 2 años, para volver otra vez a iniciar el proceso, ¿no? Es como una versión pequeña de las islas del Caribe, una cosa así, pero pues ya a una escala más modesta, si se quiere. Respecto a la sal es un producto muy curioso, no se ha estudiado hasta ahora, pero lo que alcanza a ver es que era una explotación que a finales del siglo XVIII y XIX empieza a tener problemas porque la demanda empieza a sobrepasar mucho la producción. Entonces uno ve casos muy raros de gente demandada por contrabando de sal o que no paga el impuesto. O sea, y contrabando de sal, eso uno no le cabe en la cabeza porque es un producto de muy bajo en valor agregado. O sea, uno dice, uno cómo va a andar con N.000 mulas llenas de sal de contrabando. O sea, es una cosa muy rara. Pero bueno, habría que, incluso los mismos virreyes lo señalan, dicen hay escasez de sal, eso está muy grave, y bueno, a ver, otra gran pregunta, otra gran tesis que alguien tendría que hacer. Y bueno, creo que ya, no sé si alguien tenga otra pregunta, creo que respondí todas, me dice si no. no Ujú. creo que muchas gracias. Entonces, Gracias. eh, yo creo que seguiremos entonces con el doctor Luis. Gracias por las preguntas que me daban. Escuchamos. No escuché, pero me imagino que debo responder, ¿verdad? Sí, sí, Este, ya quedamos contigo, sí, sí. sí, ahí hay una falla en el audio, pero bueno, sí, sobre las varias preguntas, me recuerdo una que decía que si el sistema productivo respondía al consumo interno, al externo, si no me equivoco, va a depender, ¿no? Del producto, ¿no? El maíz, pues era para el abasto interno, ¿no? El algodón era tanto para el consumo interno, pero también para la exportación, ¿no? En forma de mantas. El palo de tinte era de demanda externa, ¿no? Entonces va a depender del producto, ¿no? Y si hablamos de la milpa, ¿no? Esto otra vez, ¿no? Para consumo interno, pero había ciertas especializaciones, ¿no? En la extracción de mercancías. Por ejemplo, a los encomenderos y comerciantes les interesaba, ¿no? Productos de intercambio al exterior. La sal, ¿no? La cera, el cuero, ¿no? Que procedían no necesariamente de la milpa, sino de otros sistemas de producción, ¿no? Las salinas, ¿no? Por un lado, las estancias de ganado, las haciendas, o las colmenas, ¿no? Entonces, iba a variar, ¿no? Digamos, dependiendo de los sistemas productivos de las mercancías, ¿no? Mirar los objetivos e intereses, ¿no? Digamos, estos intercambios. Sobre cómo funcionaba la milpa, creo que, si no me equivoco, era la otra pregunta. Aparentemente, Sí, la bueno, segunda es era una práctica aparentemente sencilla, ¿no? Tumba, de hierve y quema de una parte de un terreno, de un monte, ¿no? Se hacían huecos, se sembraban las semillas, se esperaba la caída de las lluvias, ¿no?
Los tiempos de siembra son precisamente en mayo, ¿no? Inicios de mayo, finales de abril. Se cosecha en septiembre. Luego hay otra temporada, finales de año, en octubre, noviembre, y se cosecha en febrero, es menos, digamos, la producción para esa época. Pero bueno, digamos que más allá de esto, de la vida material, lo interesante es que había una fuerte carga ritual, ¿no? En este tipo de sistema productivo, ¿no? El famoso cha-chak, ¿no? El pedir permiso al monte, ¿no? Para, digamos, deshiervarlo, ¿no? Tumbarlo, quemarlo, el pedir permiso al Yumbalam, ¿no? Y bueno, me parece que esta, digamos, presencia de lo divino en esta práctica lo hace, pues, digamos, sumamente especial, ¿no? Y también está la parte de la rotación de las tierras, ¿no? Por el desgaste del suelo, ¿no? Entonces, gran parte del suelo yucateco es difícil para el cultivo, ¿no? Por la pedregosidad de la tierra. Entonces, había que descansar, ¿no? La tierra varios años para volver a usar el suelo, ¿no? Entonces, tiene, digamos, esa complejidad, ¿no? Aparte de depender, ¿no? De las lluvias. Y aquí viene un poco ¿no? En relación con otra pregunta, de los cambios tecnológicos. Bueno, si hablamos de época colonial, sobre todo en cuanto a las herramientas, ¿no? Las herramientas, ¿no? Los machetes, el asadón, ¿no? El acero, la presencia de esto, de hecho, era muy buscado por los pueblos de indios, ¿no? Estas herramientas para facilitarles, ¿no? Pues las prácticas de cultivo, ¿no? Y de siembra. Ahora, si hablamos ya para tiempos más recientes, el gran cambio, la famosa Revolución Verde, ¿no? Hablando de los 70, fue importante, hubo cambios, el uso de pesticidas, de semillas transgénicas, ¿no? Más recientemente, pues ha generado cambios sustanciales, ¿no? En cuanto a la productividad, pero también ha habido resistencia, ¿no? Ha habido resistencia al uso, ¿no? De este tipo pues, de cambios tecnológicos. Y bueno, hay todo un debate, ¿no? Sobre los precios, tengo muy poca información de precios, si soy sincero, ¿no? Yo sí detecto cierta regularidad, ¿no? Sobre todo para los precios del maíz, ¿no? De la carne, de la harina, ¿no? En el periodo de estudio, pues hay alzas, ¿no? Durante tiempos de escasez. Y aquí jugaba justamente el papel importante, ¿no? El depósito de la alhóndiga era precisamente para evitar la especulación, ¿no? ¿No? Y regular un precio, ¿no? Para evitar, ¿no? Pues estas alzas, sobre todo con la presencia justamente del periodo de estudio, de la venta de particulares, ¿no? Ahí sí no tengo registro, ¿no? De la venta a los particulares, cómo vendían, ¿no? Sino más bien lo que tengo son los números oficiales, ¿no? Que están en las actas de Cabildo. Y bueno, eso puedo decir. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta por parte del público, por parte del chat. Y si no, pues bueno, procedemos entonces a dar culminada nuestra segunda sesión de nuestro conversatorio. Mi nombre es Gerardo Murillo, soy conocido de mercados y Moneda. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Y bueno, nos esperamos en nuestra próxima sesión que va a ser el 3 de, no, el próximo 3 de junio. Y bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Muchas Gracias. Gracias, chao, estés bien. gracias. Hasta luego. Felicidades. Felicidades. Chao, pescado.